¿Llegará acaso a desarrollarse una cultura en la cual ningún individuo pueda acumular demasiado poder y utilizarlo para su propia grandeza y en forma perjudicial para otros? ¿Se desarrollará acaso una cultura en la cual los individuos dejen de preocuparse tanto por su propia actualización y realización y que no presenten tanta atención al futuro de su conducta? Estas fueron las preguntas que se planteó Skinner en algunos de sus libros. Tratar de responder a estas preguntas nos llevaría primero a describir qué es la cultura. Llamaremos cultura al sistema de valores, ideales, donde se practican un conjunto de costumbres dirigidas por las leyes o reglas y mantenidas por las contingencias de refuerzo. Al igual que las leyes, la cultura se implanta en el corazón de la sociedad, practicándolas de generación en generación. Por ello, se dice que su duración es mayor a la de los miembros del grupo. La cultura se crea y desarrolla en las contingencias sociales. Evolucionará ante el cambio. Pero sobre todo, la cultura controla el comportamiento de los miembros que la practican. Se dice que actuamos libremente, pero en realidad estamos sometidos al control. Las instituciones, la religión, la política y las contingencias sociales moldean y restringen el comportamiento. Las leyes en la política sirven para preservar el bienestar y establecer el límite de nuestro comportamiento. Describen derechos y obligaciones que cada uno debe de seguir, y las leyes o mandamientos en la religión los complementan, llegando donde las primeras no pueden, pero teniendo el mismo objetivo. Negarse a cumplir con las exigencias sociales tendrá un carácter negativo, siendo lo llamado malo, y cumplir con estas exigencias será llamado bueno. El significado de bueno y malo será establecido por la sociedad y sus organismos. Pero como lo mencioné anteriormente, la cultura evoluciona. Cuando un grupo está en desacuerdo con estas exigencias, se produce el contracontrol, produciendo una resistencia que puede producir violencia o no. El levantamiento de los movimientos sociales llegan a ser comunes entre los ojos de sus miembros, que ven a la cultura imperfecta. El éxito de esos movimientos se llegará a implementar en la cultura. Pero no solamente la cultura moldea nuestra conducta, la dotación genética y las contingencias ambientales y sociales influyen sobre nosotros. El cambio de la realidad solo será posible restaurando los ambientes sociales. En palabras de Rosenthal, el hombre nace libre y donde quiera será encarcelado. Una vez planteado esto, retomaremos la primera pregunta. ¿Llegará a desarrollarse una cultura donde ningún individuo pueda acumular demasiado poder y utilizarlo para su propia grandeza, perjudicando a los otros? Deseo tener una respuesta positiva, como cualquier humano, pero estaría hablando mi corazón y no la razón. El sentido de supervivencia está profundamente arraigado en nuestra conducta. Deseamos el éxito y la posesión de recursos, porque estos incrementan nuestra supervivencia y la posibilidad de reproducción. El comportamiento se verá incrementado por los reforzadores, pero también existe una satisfacción más grande de la que se puede obtener por propósitos egoístas. Esta satisfacción se obtiene comportándose para el bien de los demás. Algunos lo llamarán con el nombre de sentido último de la existencia. También se podrá estar altamente reforzado, luchando por el bien común. Debido a que los humanos
No nos basta con cumplir las exigencias biológicas y ambientales. El propósito último tendrá que ser saciado por nuestras metas, y cuando éstas no tienen propósitos egoístas, darán sentido a la existencia. Así que siempre existirá la esperanza, y mientras que exista esperanza, el mañana estará en nuestras manos. Al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a los valores sociales practicados. La sociedad impacta en el comportamiento individual, pero la interacción del individuo también afecta en la sociedad. La interacción de la sociedad y el individuo aún se sigue desarrollando en la psicología social. Referente a la segunda pregunta, donde se plantea si se desarrollará algún día una cultura donde el individuo deje de preocuparse por su autorrealización y no preocuparse tanto por el futuro de la conducta. Lo veo imposible, puesto que en la búsqueda de propósito se encuentra el sentido a la vida. La autorrealización tiende a ser una prioridad. La base conductista son excelentes para explicar la conducta humana, aportando grandes conocimientos en la psicología. Aunado, no es perfecta, pero ¿qué enfoque lo es? Algunos criticarán la psicología conductista como mecanicista y simplista, pero sus conocimientos tienen la validación científica. En cambio, los que optan por la psicología humana defenderán su postura al explicar procesos que otros no pueden, como es el caso del existencialismo o la logoterapia, donde proponen aportaciones importantes en el sentido de la existencia humana, con el objetivo de hacer humana a la psicología humana, pero a su vez serán criticados por no poseer sustento científico suficiente. Con esto, no intento criticar alguna escuela psicológica, ni mucho menos, mas sin en cambio, describimos sus fortalezas, podríamos rellenar los huecos del enigma humana.